El maletero del coche estaba ligeramente entreabierto, y entre las bolsas del supermercado vi la mochila olvidada de mi hijo Sebastián, un destello de cuero marrón que captó mi atención como un imán. En ese momento, un escalofrío recorrió mi columna vertebral, una premonición tan violenta que me hizo temblar. «¡Detén el coche ahora mismo!», le grité a mi hermano Crisanto, quien manejaba tranquilamente por la carretera federal, llevándonos de regreso a casa. Crisanto me miró alarmado, sus manos aferrando el volante con fuerza. «¿Qué pasa, Esperanza? ¿Te sientes mal?» «¡Detente!», repetí, mi voz sonando más histérica de lo que pretendía. A los 65 años había aprendido a confiar en mis instintos, y en ese momento cada fibra de mi ser gritaba que algo estaba terriblemente mal. Mi hermano pensó que estaba exagerando. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que suspiró antes de comenzar a frenar, pero aún decidió detenerse en el acotamiento, esa franja de grava junto al asfalto. Esa decisión salvó nuestras vidas, porque dentro de esa mochila había algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi propia familia. Habíamos pasado 3 días en la Ciudad de México. Crisanto y yo, 2 hermanos mayores, aprovechando el viaje para manejar asuntos bancarios, visitar médicos y disfrutar de esos pequeños lujos urbanos que no teníamos en nuestro pueblo de Jalisco. El viaje de regreso siempre era más relajante que el de ida. Crisanto manejaba con la tranquilidad que ofrecen los años de experiencia, tarareando rancheras mientras el sol vespertino pintaba el paisaje con tonos dorados. Estábamos aproximadamente a 1 hora de camino cuando decidí acomodarme mejor. Me estiré un poco, giré el cuello para aliviar la tensión, y fue entonces cuando mis ojos se posaron en el espacio entre los asientos traseros y el maletero. La mochila, ese objeto que no debería haber estado ahí, olvidada entre nuestras pertenencias, como una bomba de tiempo, esperando explotar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sebastián, mi único hijo, nos había visitado el día anterior en el hotel. Había insistido en ayudarnos a organizar las compras en el maletero. Recordé su sonrisa, sus besos en mi mejilla, sus palabras cariñosas. «Papá, maneja con cuidado. Sabes que esta carretera puede ser peligrosa de noche». ¿Por qué esa frase ahora me daba escalofríos? «Crisanto», dije, tratando de mantener mi voz calmada. «Hay una mochila ahí atrás. Creo que es de Sebastián». Mi hermano echó un vistazo rápido por el espejo retrovisor. «Ah, sí. Debe haberla olvidado ayer. Se la daremos cuando lleguemos». «Necesito verla ahora». Crisanto frunció el ceño, pero algo en mi tono le hizo entender que esto no era un capricho. Comenzó a buscar un lugar seguro para detenerse, pero yo no podía esperar. Me desabroché el cinturón de seguridad y me di vuelta, estirando el brazo para alcanzar la mochila. Mis dedos apenas rozaron el cuero, marrón. Me estiré más, sintiendo tensión en mi espalda. A los 65 años, mi cuerpo ya no era tan flexible, pero la adrenalina me dio fuerza extra. «Esperanza, por el amor de Dios, te vas a lastimar». Crisanto aceleró ligeramente, buscando desesperadamente un lugar donde detenerse. Finalmente, mis dedos lograron agarrar una de las correas. La jalé hacia mí con un movimiento brusco. La mochila cayó sobre mi regazo en el momento exacto en que Crisanto encontró un lugar seguro en el acotamiento y pisó los frenos. El coche se detuvo con una sacudida. Crisanto se volteó hacia mí con una expresión de preocupación mezclada con frustración. «¿Vas a explicarme qué está pasando?». No respondí. Mis ojos estaban fijos en la mochila que ahora descansaba en mi regazo. Definitivamente era de Sebastián. Marrón con detalles dorados, con iniciales grabadas. «SAB».
Sebastián Aurelio Villalobos. Se la había regalado hace 2 años, pero algo era extraño. La mochila pesaba más de lo normal, demasiado pesada para contener solo los artículos habituales. Con manos temblorosas, abrí el cierre principal. Adentro había artículos típicos: un pequeño espejo, bálsamo labial, pañuelos. Pero debajo de todo esto, envuelto en un pañuelo de seda, había un teléfono celular. No era el iPhone último modelo que Sebastián siempre llevaba. Este era diferente. Un smartphone barato, de gama baja, del tipo que compras en tiendas de conveniencia sin contrato. Un teléfono desechable. El aire pareció salir de mis pulmones. Crisanto se inclinó para ver mejor, su expresión cambiando de curiosidad a confusión. ¿Qué es eso? ¿Por qué Sebastián tendría 2 teléfonos? Esa era exactamente la pregunta que estaba helando mi sangre. Tomé el dispositivo en mis manos. Estaba tibio, como si hubiera estado encendido recientemente. En el momento en que lo sostuve, vibró. Una notificación, luego otra y una más. Alguien estaba enviando mensajes. Presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó, mostrando notificaciones de WhatsApp. El teléfono no tenía contraseña, ninguna protección. Esperanza, la voz de Crisanto sonaba tensa. Tal vez no deberíamos, pero ya había abierto la aplicación de mensajes. El último chat no era con una persona, sino un grupo de WhatsApp llamado Proyecto Libertad. Los miembros eran S, E, I. Los mensajes eran recientes, muy recientes. I. Pasaron por el punto a las 3:15. Deberían estar cerca. No escribas más. 12 minutos atrás. I. Confirmado. Todo saldrá según lo planeado. 10 minutos atrás. Mi respiración se volvió irregular. Desplacé hacia abajo en la conversación, leyendo mensajes anteriores. Cada uno era peor que el anterior. L. El mecánico confirmó el trabajo en los frenos. Fallarán en la curva del kilómetro 77. Ayer. Mi mano comenzó a temblar. La curva del kilómetro 77, la más peligrosa de toda la carretera, con un barranco de un lado y enormes rocas del otro. Ese. ¿Estás segura de hacer esto? Es mi padre. Hace 3 días. Mi respuesta de mi hijo llegó minutos después. Ese. No tenemos otra opción. Las deudas son de 7 millones de pesos. Si no pagamos, Itzel y yo estaremos muertos. La herencia lo resuelve todo. Tiene propiedades por más de 40 millones de pesos. Nadie sospechará un accidente en esa carretera. Hace 3 días. El teléfono se me cayó de las manos. Crisanto lo recogió rápidamente y comenzó a leer, su rostro transformándose en una máscara de horror. «Dios santo», susurró. «Esto no puede ser real». Pero yo sabía que era real. En ese momento terrible, todas las piezas encajaron. Las visitas frecuentes de Sebastián en las últimas semanas, su insistencia en que le diera poder notarial, sus preguntas sobre mi testamento, sobre las cuentas bancarias, su nerviosismo cuando dije que prefería esperar antes de firmar documentos. «Sigue leyendo», le dije a Crisanto, con una voz que no reconocí como mía. Mi hermano deslizó su dedo por la pantalla. Había más mensajes, conversaciones que se remontaban a 2 meses. Había fotos, fotografías de documentos que Sebastián había tomado en secreto. Mi testamento, estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades. «Esperanza, tenemos que llamar a la policía». Crisanto ya estaba buscando su propio teléfono. «Esto es intento de asesinato». «Todavía no». «¿Qué quieres decir con todavía no? Tu hijo está tratando de matarte». Tenía razón, pero algo dentro de mí se resistía. Necesitaba pensar, necesitaba entender antes de actuar. Miré hacia adelante. Según el odómetro, estábamos en el kilómetro 64. La curva mortal estaba a solo 13 kilómetros de distancia. El silencio dentro del coche era ensordecedor.
Crisanto me miraba, esperando una explicación, esperando que dijera algo que tuviera sentido. Pero, ¿cómo explicar que tu propio hijo había planeado tu muerte con la frialdad de alguien que organiza unas vacaciones? Necesito pensar, murmuré, sosteniendo el teléfono desechable en mis manos como si fuera una serpiente venenosa. Necesito entender todo antes de hacer cualquier movimiento. ¿Pensar? La voz de Crisanto subió una octava. Esperanza, no hay nada que pensar. Sebastián y esa maldita Itzel planearon matarnos. Alteraron los frenos. En cualquier momento podríamos... Lo sé, interrumpí, mi voz sonando extrañamente calmada. Pero si llamamos a la policía ahora, se enterarán. Y si saben, encontrarán una manera de escapar o destruir las pruebas. Necesitamos ser más astutos que ellos. Mi hermano me miró como si me hubiera vuelto loco. Tal vez tenía razón. Tal vez el shock de descubrir la traición de mi propio hijo había roto algo en mi cerebro. Pero mientras sostenía ese teléfono, mientras releía esos mensajes fríos y calculadores, algo dentro de mí se estaba transformando. El dolor estaba ahí, por supuesto, un dolor profundo y lacerante que desgarraba mi pecho. Pero, encima de ese dolor, algo más estaba comenzando a crecer, algo frío, algo afilado, ira. No la ira explosiva que te hace gritar y romper cosas. No, esto era diferente. Era una ira helada, clara y precisa como un bisturí. Sebastián había planeado mi muerte. Mi único hijo, el niño que había cargado en mis brazos, que había criado solo después de que su madre muriera de cáncer, cuando él tenía apenas 10 años. Esa misma persona había decidido que yo valía más muerto que vivo. 7 millones de pesos en deudas, 40 millones en propiedades. Las matemáticas eran simples para él, aparentemente. Esperanza, por favor. Crisanto tenía lágrimas en los ojos. No podemos continuar en este coche. Si los frenos... Tienes razón. Tomé una decisión rápida. Vamos a probar los frenos ahora mismo, mientras estamos aún en un lugar seguro. Crisanto asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Encendió el coche lentamente, avanzando solo unos metros en el acotamiento vacío. Luego pisó el freno. El coche se detuvo normalmente. Lo intentó de nuevo, esta vez con más fuerza. El vehículo respondió bien, deteniéndose súbitamente. «Parecen estar funcionando», dijo Crisanto, pero su voz no sonaba aliviada. Tal vez el plan era que fallaran gradualmente, como dice este mensaje. Tal vez aún no hemos llegado al punto crítico. Diseñaron esto para que los frenos fallaran exactamente en la curva más peligrosa, a 13 kilómetros antes. La precisión del plan era aterradora. No querían que el coche fallara en cualquier lugar. Querían asegurarse de que cuando los frenos dejaran de funcionar, estuviéramos exactamente en el peor lugar posible. Un lugar donde un accidente sería fatal. Un lugar donde nadie cuestionaría que dos señores mayores simplemente perdieron el control del vehículo. Volví a mirar el teléfono. Había un mensaje que no había leído completamente antes. Y el mecánico dijo que es indetectable. Usó un líquido especial que corroe gradualmente el sistema. Cuando lleguen al punto crítico, no habrá manera de detener el coche. Y después del impacto, el fuego se encargará de eliminar cualquier evidencia. Hace una semana, fuego, por supuesto, habían pensado en todo. «Escucha, Crisanto». Me volteé hacia mi hermano, tomando sus manos. Estaban heladas, temblando. «Vamos a fingir que no encontramos nada. Vamos a actuar como si todo fuera normal». «¿Normal?». Crisanto me miró con incredulidad. «¿Cómo vamos a...?» «Vamos a llamar a Sebastián. Vamos a decirle que encontramos su mochila.
Vamos a observar su reacción. Esperanza, eso es peligroso. Si sospecha que hemos visto... No sospechará. Mi voz sonaba firme, decidida. Porque vamos a ser muy cuidadosos. Vamos a actuar exactamente como dos señores mayores que encontraron una mochila olvidada y quieren devolverla a su dueño. Crisanto me estudió por un largo momento. Podía ver cómo procesaba mis palabras, cómo su expresión se movía del miedo a algo parecido al entendimiento. Mi hermano era 5 años menor que yo, pero no era tonto. Sabía lo que estaba proponiendo. ¿Quieres tenderles una trampa?, dijo finalmente. Quiero justicia, corregí, y quiero asegurarme de que cuando caigan tan fuerte que nunca se vuelvan a levantar. Tomé mi propio teléfono de mi bolsillo. Sebastián estaba en mis favoritos con una foto sonriente de hace 2 años. Esa foto ahora me parecía la máscara de un extraño. Presioné el botón de llamada. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. ¿Papá? La voz de Sebastián sonaba normal, afectuosa incluso. ¿Llegaron bien a casa? ¿Todo bien en la carretera? Cada palabra era una puñalada, porque sabía que detrás de esa voz dulce, mi hijo estaba esperando la noticia de mi muerte. Hola, hijo. Forcé mi voz a sonar calmada, paternal. Aún no hemos llegado. En realidad, nos detuvimos porque encontramos tu mochila en el maletero. La olvidaste ayer cuando nos ayudaste con las compras. Hubo un breve silencio. Un silencio lo suficientemente elocuente. Un silencio que gritaba pánico. ¿Mi mochila? La voz de Sebastián había cambiado sutilmente. Ya no sonaba tan relajada. ¿Maldición? Y yo, buscándola como loco en mi casa, pensé que la había dejado en la oficina. Ni siquiera me di cuenta de que se quedó en tu coche. Bueno, es que tiene tu teléfono adentro, dije, midiendo cada palabra, midiendo el impacto. ¿Tu iPhone? Pensé que podrías necesitarlo. Otra pausa, esta más larga. ¿Mi iPhone, papá? Mi iPhone está aquí conmigo. Tal vez es un teléfono viejo que dejé ahí olvidado hace mucho tiempo. Estaba mintiendo. Podía escuchar el nerviosismo mal contenido en su voz. Crisanto también lo notó, apretando mi brazo con su mano. Ah, podría ser, repliqué en un tono despreocupado. De todas formas, vendrás mañana a recogerla, ¿verdad? Sí, mañana paso por ella. Sebastián se apuró a terminar la conversación. Papá, ten cuidado en la carretera. Esa autopista es peligrosa, especialmente en esa curva grande. Sí, la curva grande, la del kilómetro 77. Mi propio hijo me estaba advirtiendo sobre el lugar exacto donde había planeado mi muerte. La ironía era tan oscura que casi me hizo reír. Haremos eso, hijo. Te amo. Yo también, papá, colgué. Las últimas palabras flotaron en el aire del coche como un veneno invisible. Te amo, repetí suavemente. ¿Cómo puede decir eso cuando está esperando que muera? Crisanto no respondió. No había respuesta para esa pregunta. Inmediatamente después de colgar, el teléfono desechable comenzó a vibrar. Mensajes de WhatsApp llegando uno tras otro. Eran mensajes llegando al grupo. Sebastián estaba escribiendo desde su otro teléfono. Encontraron la mochila. 30 segundos atrás. ¿Y qué? ¿Cómo? 20 segundos atrás. Se me olvidó en el coche. Me acaba de llamar. Dice que encontraron un teléfono adentro. 15 segundos atrás. ¿Y revisó el teléfono? 10 segundos atrás. No lo sé. Parecía normal. Pero, ¿y si vio los mensajes? 5 segundos atrás. Y, cálmate. Si hubiera visto algo, no habría llamado actuando normal. Probablemente solo vio el teléfono y pensó que era tuyo. Los viejitos como él ni siquiera saben cómo usar estos aparatos.
viejitos como él. Crisanto leyó ese mensaje por encima de mi hombro y dejó escapar un grito ahogado e indignado. Yo permanecí en silencio, pero algo dentro de mí se endureció aún más. Itzel, la mujer que había entrado a mi familia hace 10 años, la mujer que había acogido como a una hija, me estaba llamando viejito mientras planeaba mi asesinato. ¿Qué hacemos ahora, Itzel? Y nos apegamos al plan. Si sospechara algo, habría regresado o llamado a la policía. El hecho de que continúen en la carretera significa que no sabe nada. En menos de una hora, todo habrá terminado. En menos de una hora, todo habría terminado. Miré el reloj del coche. Eran las 4:37 de la tarde. Según sus cálculos para las 5:30, yo estaría muerto. 2 víctimas de un trágico accidente automovilístico en una carretera rural, conocida por ser peligrosa. No vamos a llegar a esa curva, dije de repente. Vamos a hacer algo diferente. ¿Qué quieres decir? Crisanto me miró con una mezcla de miedo y curiosidad. Vamos a fingir que algo anda mal con el coche. Vamos a llamar a una grúa y pedir que nos remolquen, pero no vamos a casa. Vamos directamente a un taller mecánico. El entendimiento iluminó el rostro de Crisanto. Para que puedan documentar lo que le hicieron al coche. Exactamente. Necesitamos evidencia física. Los mensajes son importantes, pero el reporte de un mecánico profesional es irrefutable. Crisanto asintió lentamente, limpiándose las últimas lágrimas. Podía ver cómo él también se estaba transformando. El shock inicial estaba dando paso a algo más fuerte. Estábamos en esto juntos. 2 hermanos contra el mundo, o más específicamente, contra mi propio hijo. Crisanto encendió el motor nuevamente, pero esta vez no avanzamos hacia adelante. En su lugar, giró el volante y comenzó a dar la vuelta, llevándonos lejos de la dirección que estábamos siguiendo, lejos del kilómetro 77, lejos de la muerte que mi hijo había planeado con tanto detalle. Hay un taller mecánico en el pueblo que pasamos hace media hora, dijo Crisanto, su voz ahora firme y determinada. El dueño es Aurelio. ¿Lo recuerdas? Era compañero de escuela de tu difunta esposa. Asentí, recordando vagamente a un hombre fornido de unos 60 años, que siempre había sido amable conmigo, las pocas veces que nuestros caminos se habían cruzado. Confiable. Esa palabra ahora tenía un significado completamente diferente para mí. Había confiado en Sebastián toda mi vida, y mira a dónde me había llevado esa confianza. El teléfono desechable vibró, nuevamente. Más mensajes entre Sebastián e Itzel. ¿Y si vamos a revisar el coche nosotros mismos para asegurarnos de que todo sigue en su lugar? Y, Sebastián, no podemos arriesgarnos a que nos vean cerca de su casa o en la carretera. Ya hicimos nuestra parte visitándolo ayer. Cualquier movimiento extraño ahora levantaría sospechas si algo sale mal. Tienes razón. Dios, estoy tan nervioso. No puedo dejar de pensar. Y no pienses. Solo espera. En una hora llamarán de la policía informando del accidente. Actuaremos sorprendidos, devastados. Iremos al lugar. Lloraremos. Haremos todo lo que se espera de un familiar en duelo. ¿Y si sobreviven? La pregunta de mi hijo heló mi sangre. No había esperanza en esas palabras. No estaba preguntando con alivio. Estaba preguntando con miedo de que su plan pudiera fallar. Y no van a sobrevivir. El mecánico fue muy claro. A la velocidad que irá el coche y con el peso del vehículo, la caída será de al menos 50 metros. Nadie ha sobrevivido a eso. Y si por algún milagro lo hacen, el fuego se encargará del resto. Cerré los ojos, sintiendo náuseas. Crisanto notó mi palidez
y extendió su mano para tocar mi brazo. No leas más, Esperanza. Hemos visto suficiente. Pero necesitaba ver. Necesitaba entender la extensión de la traición. Continué desplazándome por los mensajes, encontrando conversaciones de días anteriores. Había un mensaje de hace una semana que captó mi atención. S. Habla con el abogado. En cuanto tengamos el certificado de defunción, el resto será fácil. Como convencí a papá de ponerme como cotitular. En las cuentas de inversión hace un año, el acceso a esos 10 millones será inmediato. El banco no bloqueará esos fondos. Y, perfecto, con eso pagamos a los prestamistas y nos queda suficiente para desaparecer un tiempo. Cuando regresemos, heredamos el resto y nadie sospechará nada. S. ¿Crees que funcionará? Y, ha funcionado antes. Me paralicé mirando esa última línea. Ha funcionado antes. ¿Qué significaba eso? Habían hecho esto antes. Itzel había matado a alguien más. Crisanto, que estaba leyendo por encima de mi hombro, dejó escapar un grito ahogado. Esperanza, esta mujer es una asesina. Continué buscando, mis dedos temblando mientras deslizaba por la pantalla. Encontré la conversación que lo explicaba todo. Era de hace 3 meses. Y mi madre murió exactamente como planeo que muera la tuya. Accidente de coche. Nadie sospechó nada. Heredé todo. Así fue como conseguí el dinero para nuestra boda. S. Mataste a tu propia madre, Itzel. Y hice lo que era necesario. Estaba vieja, enferma, iba a morir de todas formas en unos años. Solo aceleré lo inevitable y aseguré nuestro futuro. Ahora haremos lo mismo con Esperanza. Piénsalo, Sebastián. Tu padre tiene 65 años. ¿Cuántos años más crees que vivirá? ¿5? ¿10? ¿Vale la pena esperar y arriesgarnos a perderlo todo por nuestras deudas? S. No lo sé, Itzel. Es mi padre. Y es un obstáculo, nada más. El amor no paga deudas de 7 millones de pesos. El amor no evita que los prestamistas nos rompan las piernas. O peor, tu padre es nuestra única salida. S. Está bien, lo haremos. Está bien, lo haremos. 2 palabras que sellaron mi sentencia de muerte. Mi hijo había elegido entre su padre y el dinero. Había elegido el dinero. Entre mi vida y su vida cómoda, había elegido la suya. El coche se detuvo bruscamente y me di cuenta de que habíamos llegado al taller mecánico. Era un edificio modesto, con una gran puerta abierta donde se podían ver varios vehículos en diferentes estados de reparación. Un letrero pintado a mano decía: Taller Aurelio, reparaciones de confianza desde 1985. Un hombre con overol manchado de grasa salió al escuchar el motor. Era Aurelio Mendoza, ahora con más cabello gris de lo que recordaba, pero con la misma expresión amable en su rostro. ¡Crisanto! ¡Esperanza! Su sonrisa se desvaneció cuando vio nuestras caras. ¿Qué pasó? ¿Están bien? Crisanto se bajó del coche primero, acercándose a él. Yo me bajé más lentamente, aún sosteniendo el teléfono desechable, calculando qué decir, cómo explicar sin revelar demasiado aún. Aurelio, necesitamos tu ayuda, dije, mi voz sonando más calmada de lo que me sentía. Necesitamos que revises los frenos de este coche ahora mismo y documentes todo lo que encuentres. El mecánico frunció el ceño, mirando el vehículo. ¿Problemas con los frenos? ¿Sintieron algo extraño al manejar? No exactamente, intervino Crisanto. Pero tenemos razones para creer que alguien pudo haber alterado el sistema de frenos. Aurelio nos miró con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. No era una solicitud común. La gente no venía a un taller pidiendo documentar sabotaje. Esto es muy serio, dijo lentamente. Si alguien alteró los frenos de un vehículo, estamos hablando de intento de homicidio. Deberían llamar a la policía.
Lo haremos, le aseguré. Pero primero, necesitamos evidencia sólida. ¿Puedes ayudarnos? Aurelio me estudió por un largo momento. Luego asintió. Por supuesto. Déjame unos minutos. Voy a poner el coche en el elevador y revisar todo. Si algo está fuera de lugar, lo encontraré. Mientras él se preparaba, Crisanto y yo nos sentamos en una pequeña área de espera, con sillas de plástico y revistas viejas. El olor a aceite de motor y gasolina llenaba el aire. Normalmente, esto me habría molestado, pero ahora apenas lo notaba. Mi mente estaba en otro lugar, procesando todo lo que había descubierto. Sebastián no solo había planeado mi muerte, sino que se había casado con una mujer que había matado a su propia madre. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo había sido tan ciego? Recordé la boda hace 10 años. Sebastián, radiante en el altar. Itzel, hermosa y encantadora, contándome cómo su madre había muerto, trágicamente, en un accidente de coche poco antes de que se conocieran. Había llorado al contarme esa historia. Lágrimas falsas. Ahora lo sabía. Lágrimas de cocodrilo, mientras probablemente celebraba internamente su crimen perfecto. Y yo le había creído. Había abierto mi hogar, mi familia, mi corazón a ella. El teléfono desechable vibró nuevamente. Esta vez era una llamada. El nombre en la pantalla decía I. Itzel estaba llamando. Miré a Crisanto, quien negó violentamente con la cabeza. No deberíamos contestar. Pero una parte de mí quería escuchar su voz. Quería confirmar que el monstruo de los mensajes era real. Dejé que sonara hasta que fue al correo de voz. Segundos después, llegó el mensaje de voz. Con manos temblorosas, presioné reproducir. Sebastián, contesta este teléfono. Tu padre me llamó. Necesito saber si revisó este celular. Si vio los mensajes, todo se va al carajo. Llámame en cuanto escuches esto. Puse el teléfono en mi bolsillo justo cuando Aurelio entró al área de espera. Su expresión era grave y en sus manos llevaba un recipiente con un líquido oscuro. «Señores», dijo, su voz cargada de seriedad, «necesitan ver esto». Nos llevó al taller donde el coche estaba elevado. Señaló el sistema de frenos, específicamente las mangueras que transportaban el líquido. «Miren esto. Las mangueras no están desgastadas por fuera, están deshechas por dentro. Alguien contaminó el líquido de frenos con algún ácido corrosivo industrial. La goma se está deshaciendo como chicle». Los frenos funcionan normalmente al principio, pero después de cierta distancia o cierto uso, las mangueras se debilitan hasta que se rompen completamente. ¿Qué distancia habríamos recorrido antes de que fallaran?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Aurelio hizo algunos cálculos mentales, mirando el odómetro del coche. A juzgar por lo delgadas que están las paredes de la manguera, estaban a punto de reventar. Un par de frenadas fuertes más, tal vez 15 o 20 kilómetros, y la presión habría reventado el sistema. Se hubieran quedado sin frenos de golpe. 15 a 20 kilómetros. Habríamos llegado exactamente al kilómetro 77, la curva mortal. El plan era perfecto, diabólicamente perfecto. ¿Puede documentar todo esto? Crisanto había sacado su teléfono y estaba tomando fotos. Necesitamos evidencia. Ya lo estoy haciendo. Aurelio había traído una cámara y estaba fotografiando cada ángulo del sistema de frenos. También tomaré muestras del líquido contaminado para análisis. Esto es evidencia de un crimen. Señores, tienen que llamar a la policía ahora. Tenía razón. Ya teníamos suficiente. Los mensajes en el teléfono, el coche saboteado, la documentación del mecánico. Era hora de hacer la llamada. Pero antes de que pudiera agarrar mi teléfono, el dispositivo de Sebastián vibró nuevamente.
Esta vez era un mensaje diferente, de un número no guardado en los contactos. Número desconocido. El pago está listo. 20.000 pesos como acordamos, transferidos en cuanto confirmes el servicio. El mecánico corrupto. El hombre que había aceptado dinero para convertirse en cómplice de asesinato. Y de repente tuve una idea. No vamos a llamar a la policía todavía, dije, sorprendiendo tanto a Crisanto como a Aurelio. Mi hermano me miró como si hubiera perdido la razón. Esperanza, ya tenemos todo. Los mensajes, el coche saboteado, la evidencia física. ¿Qué más necesitas? Necesito que Sebastián e Itzel crean que su plan funcionó. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. Necesito que piensen que ganaron, que estoy muerto. Solo entonces bajarán completamente la guardia. Aurelio se rascó la cabeza confundido. No entiendo por qué querrías hacer eso. Me senté en una silla cercana, organizando mis pensamientos. La ira fría que había sentido antes se estaba transformando en algo más calculado, más peligroso. Sebastián había planeado cada detalle de mi muerte. Era hora de que yo planeara cada detalle de su caída. Porque si llamamos a la policía ahora, conseguirán un buen abogado. Dirán que los mensajes son falsos, que alguien más tuvo acceso a ese celular. Itzel es inteligente. Ya ha escapado impune de un asesinato antes. Encontrará la manera de sembrar duda razonable. Crisanto se sentó a mi lado tomando mi mano. ¿Qué estás pensando, hermano? Estoy pensando que necesitamos más que evidencia. Necesitamos una confesión. Necesitamos que ellos mismos se entreguen, que digan en voz alta lo que hicieron, pensando que nadie los escucha. Eso es arriesgado, advirtió Aurelio, y posiblemente ilegal. Lo sé. Miré el teléfono desechable que descansaba en mi regazo. Pero Sebastián me enseñó algo hoy. Me enseñó que a veces, para sobrevivir, necesitas ser tan cruel como tu enemigo. El plan comenzó a formarse en mi mente. Era arriesgado, sí, pero también era la única manera de asegurar que Sebastián e Itzel pagaran por todo. No solo por tratar de matarme, sino por el asesinato de la madre de Itzel, por todas las mentiras, toda la manipulación. Voy a regresar a casa, anuncié, pero no en este coche. Aurelio, ¿tiene un vehículo que pudiera prestarnos? El mecánico asintió pensativo. Tengo una camioneta vieja. No es elegante, pero funciona bien. Perfecto. Crisanto y yo regresaremos a casa en esa camioneta. Este coche se quedará aquí como evidencia. Necesito que lo mantenga en un lugar seguro y que no le diga a nadie que estuvimos aquí. ¿Y qué le vas a decir a Sebastián cuando llegues? Crisanto aún parecía escéptico. Le diré que tuvimos problemas mecánicos en el camino y que un buen samaritano nos ayudó. Le devolveré su mochila, su teléfono. Actuaré como el padre confiado y cariñoso que él espera. Y mientras tanto, prepararé mi propio plan. Aurelio nos prestó su camioneta, una Ford vieja pero confiable. Antes de irnos, me aseguré de que entendiera la importancia de mantener el coche escondido y no comentar nuestra visita con nadie. Le expliqué lo suficiente para que entendiera la gravedad de la situación, pero no todos los detalles. Mientras menos gente supiera, mejor. El viaje de regreso a casa fue tenso. Crisanto manejaba la camioneta, mientras yo miraba por la ventana, viendo pasar el paisaje familiar con ojos nuevos. Todo parecía diferente. Ahora el mundo era más oscuro, más peligroso. Ya no podía confiar en mi propio hijo. ¿Realmente crees que podemos hacer esto? Crisanto rompió el silencio después de 20 minutos en la carretera. Tenemos que hacerlo, no solo por nosotros, sino por la madre de Itzel también.
Ella merece justicia, aunque ya no esté aquí para verla. Mi hermano asintió, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Tenía miedo. Yo también, pero el miedo ya no me paralizaba. Me daba fuerza. Cuando llegamos a mi casa, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo con naranjas y rojos. La casa parecía pacífica, tranquila. Nadie imaginaría que su dueño acababa de descubrir que su hijo estaba planeando asesinarlo. Entramos por la puerta principal. Todo estaba exactamente como lo había dejado hace 3 días. Las plantas que necesitaban agua, el correo acumulándose en la mesa de entrada, la normalidad absoluta de una vida que ya no existía. «Voy a tomar una ducha», anuncié, dejando mi equipaje en el pasillo. «Necesito pensar». Crisanto asintió, entendiendo que necesitaba un momento a solas. Mientras el agua caliente caía sobre mí, finalmente permití que las lágrimas fluyeran. Había mantenido mi compostura todo este tiempo, pero ahora, en la privacidad de mi baño, me permití sentir el dolor completo de la traición. Sebastián, mi bebé, el niño que había mecido para que durmiera, a quien había cuidado cuando estaba enfermo, a quien había defendido de todo daño. Ese mismo niño ahora deseaba mi muerte. ¿Dónde me había equivocado? ¿Qué había hecho mal como padre? Pero entonces recordé los mensajes, la frialdad con la que Sebastián había aceptado el plan de Itzel, la facilidad con la que había elegido el dinero sobre mi vida. Y me di cuenta de que tal vez no había sido mi culpa. Tal vez algunas personas simplemente nacen con algo roto por dentro. O tal vez Itzel lo había envenenado lentamente durante esos 10 años de matrimonio. Salí de la ducha sintiéndome más fuerte, más determinado. Me puse ropa cómoda y bajé a la cocina donde Crisanto estaba preparando té. «Sebastián llamó», dijo mi hermano sin mirarme. Preguntó si habíamos llegado bien. Le dije que sí, que tuvimos un pequeño problema con el coche, pero un señor amable nos ayudó. Parecía aliviado. Aliviado porque el plan había fallado. O tal vez aliviado porque yo aún no había descubierto la verdad. Bien, ahora necesito hacer una llamada. Tomé mi teléfono personal, no el de Sebastián. Busqué un nombre en mis contactos. Remedios Guzmán, mi abogada y amiga de 30 años. Remedios contestó al segundo timbre. «Esperanza, qué sorpresa. ¿Cómo estuvo tu viaje a la capital?» «Remedios, necesito verte mañana por la mañana. Es urgente y extremadamente confidencial». Hubo una pausa. Remedios me conocía lo suficientemente bien como para detectar la seriedad en mi voz. «¿Estás bien? ¿Pasó algo?» «No puedo hablar por teléfono, pero necesito tu ayuda con algo legal. Algo que podría cambiar mi testamento y varios otros documentos importantes. Estaré en mi oficina a las 8:00 a.m. ¿Te parece bien?» «Perfecto. Gracias, Remedios». Colgué y miré a Crisanto. «Mañana comenzamos a construir nuestra trampa, pero esta noche voy a visitar a mi hijo». «¿Qué?» Crisanto casi dejó caer su taza de té. «Esperanza, eso es peligroso. Si sospecha...» «No sospechará nada porque le voy a dar exactamente lo que espera. Un padre amoroso y completamente ignorante». Tomé la mochila de Sebastián, que había guardado cuidadosamente. Voy a devolverle su mochila personalmente y voy a observar cada detalle de su reacción. El viaje a la casa de Sebastián tomó 15 minutos. Vivía en un agradable vecindario de clase media, en una casa de 2 pisos que yo había ayudado a pagar hace 5 años. Ahora esa idea me revolvía el estómago. Había invertido tanto en su felicidad, y así era como me lo pagaba. El coche de Itzel estaba en el camino de entrada. Perfecto. Quería ver a ambos. Toqué el timbre, sosteniendo la mochila con manos firmes. Escuché pasos acercándose.
La puerta se abrió, revelando a Sebastián. Se veía tenso, con ojeras profundas. Había estado llorando. «Papá», su voz tembló. «¿Qué haces aquí?» «Vine a devolverte tu mochila, hijo». Extendí el objeto con una sonrisa paternal. No quería que te preocuparas por ella. Sebastián tomó la mochila con manos temblorosas. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando el teléfono desechable. Buscó frenéticamente, pero su expresión cambió a pánico. El teléfono no estaba. El bolsillo interior estaba vacío. Cerró la mochila rápidamente, tratando de ocultar su decepción. ¿Y el teléfono? Dijiste que había un teléfono. Ah, lo dejé en casa cargando. Como dijiste que no era tuyo y que probablemente era viejo, pensé en dárselo a mis nietos para jugar. No te importa, ¿verdad? No, claro que no. Sebastián tragó saliva, visiblemente pálido. No importa. Itzel apareció detrás de él, su expresión cuidadosamente neutral. Esperanza, qué sorpresa. Pasa, por favor. Entré a la casa que conocía muy bien. Todo se veía normal. Fotografías familiares en las paredes, muebles cómodos, la apariencia perfecta de un hogar feliz. Pero ahora conocía la verdad que se escondía detrás de esa fachada. ¿Te gustaría algo de beber, papá? Sebastián estaba guardando la mochila en un armario cercano, su cuerpo bloqueando mi vista, probablemente revisando discretamente el teléfono. No, gracias. Solo quería entregar esto y regresar a casa. Ha sido un día largo. ¿Cómo estuvo el viaje? Itzel se había sentado en el sofá, su postura relajada, pero sus ojos alerta. Bien, hasta que tuvimos ese problemita con el coche. Agité mi mano descuidadamente. Un ruido extraño. Lo dejé en el taller de Aurelio esta mañana, pero me dijo que no podrá revisarlo hasta el lunes. Por eso me prestó esa camioneta vieja. Vi el intercambio de miradas entre Sebastián e Itzel. Una comunicación silenciosa. Se estaban preguntando por qué el plan había fallado, por qué yo estaba ahí vivo, en lugar de muerto en el fondo de un barranco. «Qué bueno que estén bien», dijo Sebastián, regresando de guardar la mochila. «Esa carretera puede ser bastante peligrosa». «¿Verdad?», estuve de acuerdo, mirándolo directamente a los ojos. «Especialmente en esa curva grande del kilómetro 77, ¿no es cierto?» Sebastián palideció ligeramente. «Sí, esa curva es particularmente mala». Me levanté, alisando mis pantalones. «Bueno, los dejo descansar. Solo quería asegurarme de devolverte tu mochila, hijo». Sebastián me acompañó a la puerta. Antes de irme, lo abracé. Sentí cómo se puso tenso entre mis brazos, incómodo. Me pregunté si alguna vez había sentido amor genuino por mí, o si siempre había sido solo una actuación. «Te amo, Sebastián», susurré en su oído. «Yo también, papá». Mentiras. Todo era mentira. Regresé a casa con el corazón pesado, pero la mente clara. El juego había comenzado. Sebastián e Itzel pensaban que habían escapado por poco. Pensaban que su secreto estaba seguro. No tenían idea de la tormenta que estaba a punto de descender sobre ellos. A las 8:00 en punto de la mañana siguiente, estaba sentado frente al escritorio de Remedios Guzmán. Mi abogada me observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad mientras le explicaba todo. Los mensajes en el teléfono desechable, el coche saboteado, el plan de Sebastián e Itzel para asesinarme. Remedios escuchó en silencio, su expresión profesional ocultando la emoción que seguramente sentía. Cuando terminé, se reclinó en su silla y exhaló lentamente. «Esperanza, esto es... No tengo palabras. Sebastián es tu único hijo. Nunca imaginé que sería capaz de algo así». «Ni yo». Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «Por eso necesito tu ayuda. Necesito proteger mis bienes y al mismo tiempo
tender una trampa que los obligue a confesar. Remedios se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados sobre el escritorio. Dime exactamente qué tienes en mente. Durante la siguiente hora, desarrollamos un plan meticuloso. Primero, Remedios redactaría un Nuevo Testamento que quitaría completamente a Sebastián como heredero. Todo iría a una fundación benéfica que crearíamos específicamente para este propósito. Segundo, revocaríamos cualquier poder notarial que Sebastián pudiera tener sobre mis cuentas o propiedades. Pero no registraremos estos cambios inmediatamente, expliqué. Los fecharemos para hoy, pero los mantendremos guardados en tu caja fuerte. Si algo me pasa, automáticamente entran en vigor. Es inteligente, admitió Remedios, pero hay algo más que necesitas hacer. Necesitas transferir tus activos líquidos a nuevas cuentas que Sebastián no conozca. Si tiene acceso a tu información bancaria, como mencionaste que tiene, podría intentar vaciar esas cuentas antes de que podamos actuar. Tenía razón. Durante las siguientes 2 horas, con la ayuda de Remedios, abrí nuevas cuentas bancarias y transferí mis ahorros. Eran 16 millones de pesos en total, acumulados durante una vida de trabajo y sacrificio. Dinero que Sebastián había dado por sentado que sería suyo. Ahora viene la parte delicada, dijo Remedios, imprimiendo los documentos para que los firmara. Dijiste que quieres que confiesen. ¿Cómo planeas lograrlo? Sebastián piensa que soy un viejo tonto que no sabe usar la tecnología. Una sonrisa fría apareció en mi rostro. Voy a usar esa creencia en su contra. Voy a invitarlos a cenar a mi casa y voy a grabar toda la conversación. Remedios frunció el ceño. Las grabaciones sin consentimiento podrían no ser admisibles en la corte, dependiendo de las circunstancias. Entonces, asegurémonos de que las circunstancias sean las correctas. Además, no necesito que sea admisible en la corte. Solo necesito que exista. Una vez que tenga la confesión grabada, puedo usarla como palanca para obtener una confesión formal. Mi abogada me estudió por un largo momento. Te has vuelto muy calculador, Esperanza. Sebastián me enseñó bien. Mi voz sonaba amarga. Me enseñó que en este mundo o eres el depredador o eres la presa. Antes de irme de la oficina de Remedios, hice una última petición. Necesito que investigues a Itzel Vázquez. Específicamente, necesito información sobre la muerte de su madre. Dijiste que tienes contactos en la policía. Usa esos contactos. Remedios anotó el nombre. ¿Realmente crees que mató a su madre? Estoy seguro. Y si puedo probarlo, no solo caerá por tratar de matarme, caerá por 2 asesinatos. Salí de la oficina sintiéndome más en control de la situación. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Sebastián e Itzel aún pensaban que tenían el control, pero yo estaba cortando su acceso a todo lo que deseaban. Cuando llegué a casa, encontré a Crisanto en la cocina preparando el almuerzo. Se veía cansado, con ojeras que revelaban que había dormido poco. ¿Cómo fue con Remedios?, preguntó sirviendo café. Bien, muy bien. Todos mis bienes están protegidos ahora. Sebastián no podrá tocar nada aunque algo me pase. Crisanto asintió, pero no parecía aliviado. Esperanza, pensé toda la noche. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto? Aún podemos ir a la policía con lo que tenemos. Me senté frente a él, tomando su mano. Sebastián e Itzel son inteligentes. Conseguirán buenos abogados. Dirán que alguien más plantó ese teléfono, que los mensajes son falsos. Itzel ya ha escapado impune de un asesinato antes. No puedo arriesgarme a que escape otra vez. Pero el coche,
El mecánico documentó todo. Y dirán que fue algún enemigo, alguien que quería hacerles daño. Sembrarán duda razonable. Pero si los tengo confesando en una grabación, admitiendo sus crímenes con sus propias voces. Dejé la oración incompleta. Crisanto suspiró profundamente. ¿Cuándo vas a tener esa cena? Este fin de semana. Les diré que quiero celebrar el hecho de que llegamos sanos y salvos del viaje. Será irónico, ¿no crees? Mi hermano no sonrió ante mi intento de humor negro. Esto podría ser peligroso. Si sospechan algo, no sospecharán porque seguiré siendo el padre confiado y cariñoso, el viejo tonto que no sabe nada. Las horas siguientes pasaron en una tensa espera. Sebastián llamó una vez más, ansioso por saber del coche, pero mantuve mi papel. Mientras tanto, Remedios trabajaba rápido. Me llamó esa misma tarde con noticias. Esperanza, encontré algo sobre la madre de Itzel. Murió hace 11 años en un accidente de coche. El reporte oficial dice que perdió el control en una curva, pero hubo un investigador que pensó que algo no encajaba. Los frenos del coche estaban completamente destruidos, demasiado destruidos para un simple accidente. ¿Investigaron más a fondo? No. Itzel rápidamente heredó, vendió las propiedades de su madre y se mudó a otra ciudad. Esta ciudad, de hecho, un año después, conoció a Sebastián. Todo encajaba. Itzel había perfeccionado su método con su propia madre, y ahora lo estaba repitiendo conmigo. Sin perder tiempo, esa misma noche llamé a Sebastián. «Hola, hijo. Quiero invitarte a ti y a Itzel a cenar mañana. Quiero cocinar tu platillo favorito, el que tanto te gustaba de niño». Hubo una breve pausa. «¿Mañana? Déjame consultar con Itzel». «Sí, papá. Estaremos ahí. ¿A qué hora?» «A las 7. Y Sebastián, trae apetito. Va a ser una noche especial». No tenía idea de cuán especial sería. Para él sería la noche en que todo se desmoronaría. La noche en que descubriría que su padre no era tan tonto como pensaba. La noche en que la presa se convertiría en el cazador. El día siguiente pasó en una especie de calma tensa. Crisanto y yo pasamos el día preparando la casa para la cena. Cociné el platillo favorito de Sebastián, ese guisado de res con especias que había amado desde la infancia. Cada vez que lo había preparado antes, lo había hecho con amor. Hoy lo estaba haciendo con un propósito completamente diferente. Mientras la carne se cocinaba lentamente, preparé los elementos cruciales de la noche. Remedios había conseguido un pequeño dispositivo de grabación y una microcámara inalámbrica. Coloqué la grabadora debajo de la mesa y monté la pequeña cámara discretamente en la esquina superior de la estantería, apuntando hacia la mesa. También activé la grabadora en mi teléfono. ¿Estás seguro de esto? Crisanto me preguntó por 10ª vez ese día. Estaba nervioso, retorciendo un trapo entre sus manos. Completamente seguro. Probé el guisado, ajustando la sal. Esta noche, Sebastián e Itzel mostrarán sus verdaderas caras. Solo necesito empujarlos en la dirección correcta. A las 7:00 en punto, escuché el coche de Itzel estacionarse frente a la casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve mis expresiones serenas. Crisanto se posicionó en la cocina, listo para servir cuando fuera necesario. Abrí la puerta con una gran sonrisa. Sebastián se veía guapo, como siempre, con un suéter elegante y el cabello perfectamente peinado. Itzel, a su lado, estaba vestida de manera casual pero refinada, la imagen perfecta de una pareja exitosa. «Mis queridos, pasen, pasen». Los abracé a ambos, sintiendo la tensión en sus cuerpos. Sebastián besó mi mejilla, sus labios fríos contra mi piel. «Huele delicioso, papá», dijo entrando a la casa. «Es tu guisado especial. Sé cuánto te gusta».
Itzel me entregó una botella de vino para acompañar la cena. Esperanza, qué considerado eres al invitarnos. Tomé la botella, notando la etiqueta cara. Probablemente comprada con el dinero que pensaban que iban a heredar pronto. Nos sentamos en la sala mientras Crisanto servía aperitivos. La conversación fue superficial al principio. El clima, las noticias, comentarios triviales sobre nada importante. Pero yo podía sentir la tensión debajo de la superficie. Sebastián me observaba muy cuidadosamente, como buscando señales de que algo estuviera mal. «¿Cómo está el coche, papá?» Itzel finalmente preguntó, su tono casual pero sus ojos alerta. Sebastián mencionó que tuviste problemas en la carretera. Ah, eso. Agité mi mano descuidadamente. Un ruido extraño. De hecho, lo llevé al taller esta mañana temprano, y me prestaron esa camioneta vieja que vieron afuera. Vi el intercambio de miradas entre ellos, alivio mezclado con sospecha. Al menos sabían dónde estaba el coche. Hiciste lo correcto, dijo Sebastián, relajándose un poco. Mejor que lo revisen profesionales. Tienes razón, hijo. Lo haré la próxima semana. Crisanto anunció que la cena estaba lista. Nos trasladamos al comedor donde había puesto la mesa con mi mejor vajilla. Mi teléfono descansaba inocentemente cerca de mi plato, su grabadora activa. El dispositivo bajo la mesa esperaba en silencio. Mientras servía el guisado, decidí comenzar a sembrar las semillas de mi plan. «Sabes, he estado pensando mucho esta semana sobre el futuro», dije casualmente. «A los 65 años, uno no puede evitar pensar en estas cosas». Sebastián inmediatamente se puso tenso. «Papá, no hables así. Tienes muchos años por delante». Tal vez no. Tomé un sorbo de vino. En cualquier caso, esta semana fui a ver a Remedios. Hicimos algunos ajustes a mis documentos legales. El silencio que siguió fue palpable. Itzel dejó de comer, su tenedor suspendido en el aire. Sebastián me miraba con ojos muy abiertos. ¿Qué tipo de ajustes? La voz de Sebastián sonaba forzadamente casual. Oh, nada dramático. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Las propiedades, las cuentas bancarias, el testamento. Sonreí dulcemente. Nunca sabemos cuándo vamos a necesitar estas cosas, ¿verdad? ¿Cambiaste tu testamento? Itzel se inclinó hacia adelante, olvidando momentáneamente su actuación de nuera desinteresada. Hice algunas modificaciones, sí. Los miré directamente. Especialmente considerando que has estado tan interesado en mis finanzas últimamente, Sebastián. Sebastián palideció. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, todas tus preguntas sobre las escrituras, los poderes notariales, los estados de cuenta bancarios. Mantuve mi tono ligero, casi juguetón. Un padre nota estas cosas. El ambiente en la mesa cambió drásticamente. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Crisanto, desde su posición en la cocina, me observaba con preocupación. «Solo me preocupo por ti, papá», dijo Sebastián a la defensiva. «Quiero asegurarme de que estés protegido». «¿Protegido de qué exactamente?» Dejé que la pregunta flotara en el aire. «¿O protegido de quién?» Itzel intervino, su voz controlada pero tensa. «Esperanza, creo que estás malinterpretando las intenciones de Sebastián. Él solo quiere lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?», repetí, dejando mi tenedor en mi plato. «Dime, Itzel, ¿lo mejor para mí incluye un viaje en coche con frenos saboteados?» El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián había dejado de respirar. Itzel estaba completamente inmóvil, su rostro una máscara de shock. «¿Qué estás diciendo?» Sebastián finalmente encontró su voz, pero sonaba aguda, histérica.
Estoy diciendo que lo sé todo. Me recliné en mi silla, observándolos con calma. Sé sobre el teléfono desechable. Sé sobre los mensajes entre tú e Itzel. Sé sobre el plan para matarme en la curva del kilómetro 77. Sebastián se levantó bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo. «Esto es ridículo. ¿De qué estás hablando?» «Siéntate, Sebastián». Mi voz era fría como el hielo. «Y deja de actuar. Encontré tu mochila en el coche. Encontré el teléfono. Leí cada mensaje, cada plan detallado de cómo asesinarme para recibir la herencia». Itzel también se había puesto de pie, su rostro rojo de ira. «Esto es una locura. No sé de qué teléfono estás hablando. Alguien te está mintiendo, manipulándote contra tu propio hijo». «¿Es así?» Saqué el teléfono desechable de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa. «Entonces, este no es tuyo, Sebastián. Y estos mensajes sobre los 7 millones de pesos de deuda, sobre contratar a un mecánico para alterar los frenos de mi coche». Sebastián miraba el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Sus labios temblaban, buscando palabras que no llegaban. «Tú», comenzó Itzel, acercándose amenazadoramente, «no tienes derecho a revisar cosas privadas». «Tengo todo el derecho cuando esas cosas privadas incluyen planes para asesinarme». Me levanté enfrentándola. A pesar de mis 65 años, no me iba a dejar intimidar. «Y no solo a mí, ¿verdad, Itzel? También mataste a tu madre». El rostro de Itzel se transformó completamente. La máscara de la nuera encantadora desapareció, revelando algo oscuro y peligroso debajo. «No tienes pruebas de nada», escupió las palabras. «Ese teléfono podría ser de cualquiera. Los mensajes podrían ser falsos». «Pero no lo son». Mi voz permaneció firme. «Y tengo más que el teléfono. Tengo el coche. Lo llevé a un mecánico de confianza. Él documentó todo. El químico corrosivo en el sistema de frenos, el plan exacto para que fallaran en el kilómetro 77. Sebastián comenzó a llorar, grandes sollozos que sacudían su cuerpo. «Papá, por favor, tienes que entender. Estábamos desesperados. Los prestamistas nos iban a matar si no pagábamos. No teníamos opción». «¿No tenían opción?» La ira finalmente se filtró en mi voz. ¿Su única opción era asesinar a su propio padre? ¿Sabes cuántas veces te ayudé cuando tenías problemas de dinero? ¿Cuántas veces pagué tus deudas, tus caprichos? Y así es como me pagas. «No entiendes», gritó Sebastián. «Esta vez era diferente. Era demasiado dinero. Y tú tienes tanto, papá. 40 millones en propiedades. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que mueras naturalmente?» Ahí estaba, la confesión que necesitaba, perfectamente grabada en 2 dispositivos diferentes. Las palabras de Sebastián flotaron en el aire como veneno. Crisanto había salido de la cocina, observando la escena con horror. Itzel se había dado cuenta demasiado tarde de lo que Sebastián acababa de admitir. «Cállate», le siseó a Sebastián, agarrando su brazo. «No digas nada más». Pero el daño ya estaba hecho. Sebastián se derrumbó en la silla, llorando descontroladamente. Toda la fachada del hijo preocupado se había desmoronado, revelando la codicia y desesperación que había debajo. «Demasiado tarde para el silencio», dije, mi voz cargada de una calma que no sentía. «Ya confesaste y cada palabra fue grabada». Itzel se volteó hacia mí, los ojos entrecerrados. «¿Grabada?» Señalé mi teléfono en la mesa. «Tecnología moderna, Itzel. Incluso los viejitos sabemos cómo usarla cuando es necesario». Su rostro se contorsionó en una mueca de furia. En 2 pasos rápidos, alcanzó el teléfono y lo estrelló contra el piso. La pantalla se hizo pedazos. Fragmentos de vidrio se esparcieron por todas partes. «Ahí tienes tu grabación», gruñó. Sonreí.
Era exactamente la reacción que había anticipado. Rompiste el aparato, pero no la información. Pasé horas fotografiando y reenviando cada mensaje a mi propio teléfono y a mi abogada. Todo está respaldado digitalmente. Itzel se quedó paralizada, procesando mis palabras. Sebastián levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. Papá, por favor, podemos resolver esto. No necesita llegar a las autoridades. ¿Resolver esto? Repetí con incredulidad. ¿Cómo exactamente propones resolver un intento de asesinato? ¿Con una disculpa? ¿Con promesas vacías? Con dinero, intervino Itzel, su mente calculadora ya buscando una salida. Pagaremos los 7 millones que debemos, más intereses. Solo no vayas a la policía. ¿Con qué dinero? Pregunté fríamente. ¿Con el dinero que pensaban heredar después de matarme? Lamento decepcionarte, pero ya transferí todos mis activos líquidos a nuevas cuentas. Cuentas que no conoces y nunca conocerás. Sebastián dejó escapar un grito ahogado. ¿Qué? No puedes. Esa es mi herencia. Era tu herencia, corregí, antes de que decidieras que preferías tenerla ahora conmigo muerto. Ahora no tendrás nada, ni un peso. Donaré todo antes de dejarte algo. No puedes hacer eso. Sebastián se levantó de nuevo, su tristeza transformándose en ira. Soy tu hijo, tu único hijo. Ese dinero me pertenece por derecho. No tienes derecho a mi dinero mientras esté vivo, y gracias a haber descubierto tu plan, voy a estar vivo por muchos años más. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo, Sebastián? Que si hubieras venido a mí, si me hubieras contado sobre tus deudas, sobre tus problemas, te habría ayudado como siempre lo hice. No habrías dado 7 millones de pesos, murmuró. Tal vez no la cantidad total de una vez, pero habríamos encontrado una solución. Habríamos hablado con los prestamistas, establecido un plan de pagos. Lo habríamos resuelto juntos, como familia. Mi voz se quebró ligeramente. Pero en su lugar, elegiste matarme. Itzel comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Esto es tu culpa, le escupió a Sebastián. Te dije que revisaras la mochila antes de salir del hotel. Te dije que te aseguraras de no dejar nada comprometedor. ¿Ahora me echas la culpa? Sebastián le gritó de vuelta. Tú fuiste quien propuso todo esto. Tú fuiste quien dijo que era la única manera. Porque no parábamos de llorar por las deudas, porque querías mantener este estilo de vida que no podemos costear. Los observé pelear, culpándose mutuamente, revelando las grietas en su relación. Crisanto se acercó a mí, tomando mi mano en un gesto de apoyo silencioso. Suficiente, dije finalmente, mi voz cortando a través de su discusión. Sus problemas matrimoniales no me interesan. Lo que me interesa es la justicia para mí y para la madre de Itzel. Itzel se detuvo. ¿Qué dijiste? Tu madre, a quien también mataste hace 11 años, usando exactamente el mismo método, frenos saboteados, curva peligrosa, muerte conveniente. Tomé una carpeta que había preparado con remedios. Tengo el reporte del accidente. Tengo las notas del investigador que sospechó, pero nunca pudo probar nada. Y ahora tengo el patrón. 2 personas mayores, 2 accidentes idénticos, 2 herencias rápidas. El rostro de Itzel perdió todo color. Sebastián la miró con horror creciente. «Itzel, ¿es cierto que mataste a tu madre?» «Él te dijo», respondí por ella. «Está en los mensajes del teléfono. Dijo que lo había hecho antes, que funcionó perfectamente, y tú lo aceptaste de todas formas. Sabías que te habías casado con una asesina y aún decidiste ayudarla a matar a tu propio padre». Sebastián se llevó las manos a la boca, el horror evidente en su expresión.
pero no sabía si era por el crimen de Itzel o por haber sido atrapado. «Esto se acabó», declaró Itzel de repente. Su voz había cambiado, volviendo a ser fría y calculadora. «No tienes pruebas reales sobre mi madre. Ese caso ha estado cerrado por años. Y sobre el coche, contrataremos expertos que demostrarán que el daño pudo haber sido accidental o causado por terceros». «¿Y la confesión grabada de Sebastián?». Levanté una ceja. Estaba bajo presión emocional. Cualquier abogado la desestimará como no confiable. Diremos que lo manipulaste, que lo confundiste. Se acercó peligrosamente. «Eres un hombre viejo, Esperanza. Los abogados argumentarán que estás senil, paranoico, inventando teorías de conspiración sobre tu propia familia». «Inténtalo», dije sin retroceder. «Y mientras tanto, explícale al juez por qué tu esposo tenía un teléfono desechable con conversaciones detalladas sobre mi asesinato. Explica por qué un mecánico documentó químicos corrosivos en mi sistema de frenos. Explica las coincidencias con la muerte de tu madre». «No es suficiente», insistió Itzel, pero había un toque de desesperación en su voz ahora. «Tal vez no, pero será suficiente para arruinar sus vidas, aunque no vayan a prisión. Y créeme, haré todo lo posible para asegurarme de que sí vayan». Vi aparecer miedo real en los ojos de Sebastián. «Papá, por favor». Sebastián se arrodilló frente a mí, sus manos agarrando mis pantalones. «Por favor, tiene que haber otra manera. Si vamos a prisión, los prestamistas vendrán tras nosotros de todas formas. Estaremos muertos en un mes». «Deberías haber pensado en eso antes de acumular esas deudas con criminales», respondí sin emoción. «O mejor aún, antes de pensar que el asesinato era una solución aceptable». Crisanto tocó mi hombro suavemente. «Esperanza, tal vez deberíamos llamar a la policía ahora». Tenía razón. Había obtenido lo que necesitaba. La confesión, la evidencia, todo estaba documentado. Era hora de terminar esto. Pero antes de que pudiera alcanzar mi teléfono de respaldo, Itzel se movió rápidamente como una serpiente. Agarró un cuchillo del mostrador de la cocina. La hoja brilló bajo la luz del comedor mientras me lo apuntaba. «Nadie va a llamar a nadie», dijo, su voz peligrosamente calmada. «Todos nos vamos a sentar y vamos a encontrar una solución civilizada a esto». Crisanto dejó escapar un grito ahogado. Sebastián se levantó mirando a su esposa con horror. «Itzel, ¿qué estás haciendo?». «¿Lo que debería haber hecho desde el principio?», respondió sin quitarme los ojos de encima. «Tomar el control de la situación». Miré el cuchillo, luego a Itzel, y para su sorpresa sonreí. «Adelante», dije con calma. «Amenázame con un arma. Mejor aún, úsala. Asegúrate de que las cámaras de seguridad lo capturen». Parpadeó, la confusión cruzando su rostro. «¿Qué cámaras?». Señalé las esquinas del comedor. «Las instalé esta mañana. 4 cámaras, todas grabando en alta definición, todas transmitiendo en vivo a un servidor en la nube». Estaba mintiendo parcialmente. Solo había una cámara, pero ella no lo sabía. «Así que, por favor, continúa. Esto solo hará más fácil el caso en tu contra». El cuchillo tembló en la mano de Itzel. Sus ojos se movieron frenéticamente, buscando las cámaras que había mencionado. Encontró una montada discretamente en la esquina superior del comedor. Su rostro se desplomó al darse cuenta de que cada movimiento, cada palabra amenazante, había sido capturada. «Esto es una trampa», susurró, el cuchillo cayendo lentamente. «Todo esto fue una trampa desde el principio». «Por supuesto que lo fue», confirmé. «¿Pensaste que iba a dejar que escaparas después de planear mi muerte? ¿Pensaste que sería la víctima silenciosa y conveniente que esperabas?».
Sebastián miró entre Itzel y yo, su rostro una máscara de desesperación absoluta. «Papá, por favor, podemos irnos. Podemos desaparecer. Nunca nos volverás a ver. Solo... ¿para que puedan hacerle esto a alguien más?» Crisanto habló por primera vez en minutos, su voz firme. ¿Para que Itzel encuentre otro hombre con un padre rico y repita el mismo plan? No, Sebastián, esto termina aquí. Itzel dejó caer el cuchillo completamente, el metal resonando contra el piso de madera. Se dejó caer en una silla, la cabeza entre las manos. «Estamos jodidos», murmuró. «Completamente jodidos. Finalmente entienden». Tomé mi teléfono de respaldo, el que había mantenido en mi bolsillo durante toda la cena. Ahora voy a llamar a la policía y van a quedarse exactamente donde están. «Espera». Sebastián se acercó, pero Crisanto se interpuso entre nosotros. «Papá, espera. Si realmente vas a hacer esto, al menos necesito saber una cosa. ¿Hay alguna manera de que puedas perdonarme algún día? ¿Alguna posibilidad de que volvamos a ser padre e hijo?» Miré al hombre frente a mí. El niño que había cargado en mis brazos, que había criado solo después de que su madre muriera de cáncer, cuando él tenía apenas 10 años. El niño al que le había dado todo, sacrificado todo, y ahora el hombre que había planeado mi muerte, con la frialdad de alguien que planea un viaje de compras. «No lo sé, Sebastián», respondí honestamente. «En este momento, mirándote, no veo a mi hijo. Veo a un extraño que eligió 7 millones de pesos en lugar de la vida de su padre». No se trataba solo del dinero. Sebastián sollozó. Los prestamistas dijeron que harían cosas horribles, que nos encontrarían sin importar a dónde fuéramos. Itzel dijo que era la única manera de estar a salvo. Itzel mintió, igual que mintió sobre todo desde que entró a nuestras vidas. Y tú elegiste creerle a ella en lugar de confiar en mí. Esa fue tu verdadera elección, Sebastián. No entre el dinero y yo, sino entre ella y yo. Y elegiste mal. Marqué el número de emergencias. 911. Antes de que contestaran, Sebastián hizo un último intento desesperado. «Los prestamistas nos van a matar. ¿Entiendes eso? Si vamos a prisión estaremos indefensos. Tienen contactos en todas partes. Nos encontrarán y nos harán pagar de la manera más horrible posible. Entonces, tal vez deberías haber pensado en eso antes de endeudarte con criminales», respondí sin emoción. «O mejor aún, antes de pensar que el asesinato era una solución aceptable». El operador del 911 contestó. «911, ¿cuál es su emergencia?» «Mi nombre es Esperanza Cifuentes. Necesito reportar un intento de asesinato. Los responsables están aquí en mi casa ahora mismo». Di mi dirección con una voz clara y firme. «¿Está en peligro inmediato, señor?», preguntó el operador. Miré a Itzel, derrotada en su silla, y a Sebastián llorando en el piso. «No, ya no estoy en peligro». La policía llegó en 15 minutos. 2 patrullas, 4 oficiales. Uno de ellos, un detective mayor llamado Ramírez, me conocía de años atrás. Su expresión se volvió cada vez más sombría mientras le explicaba la situación, mostrándole el teléfono desechable, las grabaciones, la documentación del mecánico. «Esto es muy serio, Esperanza», dijo el detective Ramírez, después de revisar la evidencia. «Necesitaremos que venga a la estación para hacer una declaración formal y necesitaremos ese coche como evidencia». «Está en el taller Aurelio», proporcioné la dirección. «Él tiene toda la documentación del sabotaje». Los otros oficiales estaban esposando a Sebastián e Itzel. Mi hijo lloraba incontrolablemente, rogándoles que lo escucharan, que lo entendieran. Itzel, por otro lado, permaneció en silencio. Su rostro era una máscara impenetrable.
Tienes derecho a permanecer en silencio, comenzó uno de los oficiales recitando sus derechos. Cualquier cosa que digas puede y será usada en tu contra en una corte de justicia. Observé la escena como si estuviera fuera de mi cuerpo. Esta mujer, siendo arrestada, era mi nuera. Y ese hombre, mi hijo, llevaba mi sangre, había crecido en mi casa, y ahora lo estaba enviando a prisión. Crisanto me abrazó, mientras los oficiales sacaron a Sebastián e Itzel de la casa. «Hiciste lo correcto», me susurró al oído. «No tenías otra opción». «Lo sé», respondí, «pero eso no hace que duela menos». Antes de que los metieran en la patrulla, Sebastián se volteó hacia mí una última vez. «Papá, por favor, no dejes que hagan esto. Soy tu hijo». No respondí. No podía. Si abría la boca, no sabía si gritaría o lloraría. La patrulla se alejó, las luces rojas y azules iluminando la noche tranquila del vecindario. Los vecinos habían salido a sus puertas y ventanas, observando el drama. Mañana todo el pueblo estaría hablando de ello. El detective Ramírez se quedó atrás, terminando su reporte. «Esperanza, sé que esto es difícil, pero quiero que sepa que hizo lo correcto al reportar esto. El intento de asesinato es muy serio. ¿Qué va a pasar ahora?», pregunté, mi voz sonando cansada. Basándome en la evidencia que presentó, serán formalmente acusados de intento de homicidio premeditado. Con las grabaciones, los mensajes y la evidencia física del coche, el caso es bastante sólido. También investigaremos la muerte de la madre de Itzel Vázquez. ¿Irán a prisión? Casi seguramente, y por mucho tiempo. ¿Necesitará testificar en el juicio? ¿Estará preparado para eso? Sí, respondí sin dudar. Estaré preparado. Después de que todos se fueron, Crisanto y yo permanecimos en la casa silenciosa. La mesa del comedor aún estaba puesta, el guisado enfriándose en los platos intocados, las copas de vino sin beber. Los restos de una cena familiar que nunca sucedió. «¿Quieres que me quede esta noche?», preguntó Crisanto suavemente. «Por favor». Nos sentamos en la sala en silencio, procesando todo lo que había pasado. Había ganado. Había expuesto a Sebastián e Itzel. Había protegido mis bienes. Había asegurado la justicia. Pero la victoria tenía un sabor amargo. «¿Crees que algún día podré perdonarlo?», pregunté en la oscuridad. Crisanto tomó mi mano. «No lo sé, Esperanza. Tal vez con el tiempo. O tal vez no. Pero lo que sí sé es que hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Y eso no es algo de lo que debas sentirte culpable». Mi teléfono sonó. Era Remedios. «Esperanza, me acabo de enterar. ¿Estás bien?». «Estoy procesando, lo admito. Mañana necesitamos reunirnos. Hay asuntos legales que resolver. El testamento, las cuentas, y probablemente querrás considerar una orden de restricción en caso de que salgan bajo fianza». «No saldrán», dije con certeza. «La evidencia es demasiado sólida». «Aún así, es mejor prevenir. Esperanza, sé que esto es horrible, pero sobreviviste. Y no solo eso, te defendiste. Muchos hombres en tu situación no habrían tenido el coraje o la astucia para hacer lo que hiciste». Después de colgar, me senté mirando la noche a través de la ventana. En algún lugar de esta ciudad, Sebastián estaba en una celda, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Parte de mí, la parte que aún era padre, quería correr a rescatarlo. Pero la parte más fuerte, la parte que había luchado por sobrevivir, sabía que esto era necesario. «¿Crees que los prestamistas realmente irán tras ellos?», preguntó Crisanto. «Probablemente», dije, «pero ese ya no es mi problema. Sebastián tomó su decisión. Ahora tiene que vivir con las consecuencias, o en este caso,
sobrevivir con ellas. 6 meses después, me senté en el jardín de mi casa, observando las flores que había plantado esa primavera. Rosas, gardenias, jazmines, las mismas que mi madre cultivaba cuando yo era niño. El sol matutino era cálido pero no opresivo, perfecto para disfrutar el té que Crisanto había preparado para mí. La vida había continuado como siempre lo hace. El juicio había sido rápido y definitivo. Sebastián e Itzel fueron sentenciados a 20 años de prisión por intento de homicidio premeditado. Itzel recibió una sentencia adicional de 15 años después de que reabrieran el caso de su madre y encontraran evidencia suficiente para acusarla de homicidio. Las similitudes entre ambos casos habían sido imposibles de ignorar. Sebastián me había escrito 3 cartas desde la prisión. Las 3 permanecían sin abrir en un cajón de mi escritorio. No estaba listo para leerlas. Tal vez nunca lo estaría. Los prestamistas habían intentado contactar a Sebastián en la prisión, pero las autoridades habían intervenido. Resultó que esos criminales estaban siendo investigados por una docena de crímenes más serios. Muchos de ellos también terminaron tras las rejas. La ironía no pasó desapercibida para mí. Remedios había finalizado todos los cambios legales. Mi nuevo testamento establecía una fundación benéfica que ayudaría a víctimas mayores de abuso financiero familiar. Era una causa que ahora entendía muy bien. El nombre de Sebastián había sido completamente eliminado de todos mis documentos legales. Crisanto se había mudado conmigo después de todo lo que había pasado. Ninguno de nosotros quería estar solo, y su compañía había sido un bálsamo para mi alma herida. Juntos habíamos comenzado a reconstruir una vida que no girara en torno al dolor y la traición. «Buenos días». Crisanto apareció con la tetera, interrumpiendo mis pensamientos. «Por favor». Extendí mi taza. Mi hermano había sido mi roca durante estos meses difíciles. Juntos habíamos enfrentado los interrogatorios policiales, las comparecencias ante el tribunal, los reportajes en los periódicos locales. La historia había causado sensación. Hijo planea asesinar a padre por herencia. Los titulares habían sido brutales, pero justos. Esto llegó hoy. Crisanto me entregó un sobre. Era de la penitenciaría estatal. Otra carta de Sebastián. La sostuve en mis manos, sintiendo el peso del papel. Parte de mí quería abrirla. Quería saber qué tenía que decir mi hijo después de 6 meses de confinamiento. Pero la otra parte, la parte que aún estaba sanando, sabía que no estaba listo. ¿Vas a leerla? Crisanto se sentó a mi lado. Tal vez algún día. Puse la carta en el bolsillo de mi bata. Pero no hoy. Un pájaro aterrizó en el comedero que había instalado cerca de las rosas. Lo observé beber, ajeno a los dramas humanos, viviendo su vida simple y pura. Había una lección en eso, pensé, en dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente. Aurelio llamó ayer, dijo Crisanto. Quiere saber si necesitas que revise tu coche nuevo. Había vendido el coche saboteado como evidencia después del juicio y comprado uno nuevo. Uno que nadie había tocado, nadie había manipulado. Uno que era completamente mío y seguro. Dile que sí, la próxima semana estaría bien. La brisa movió las hojas del jazmín, trayendo su fragancia dulce. Cerré los ojos, permitiéndome este momento de paz. Había sobrevivido. No solo físicamente, sino emocionalmente. Había enfrentado la peor traición imaginable y había salido del otro lado, no sin cicatrices. Las cicatrices estaban ahí, profundas e invisibles. Probablemente nunca desaparecerían completamente, pero había aprendido a vivir con ellas, a no dejar que definieran quién era. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije de repente. No lo extraño. Pensé que lo haría, pero no lo hago.
¿A Sebastián? Extraño al Sebastián que pensé que era, pero esa persona nunca existió realmente. Crisanto tomó mi mano. O tal vez sí existió, pero se perdió en el camino. La codicia, el miedo, Itzel, todo eso lo cambió. Tal vez. Tomé un sorbo de té, saboreando el calor. O tal vez siempre fue así, y yo simplemente no quería verlo. No tenía respuestas, y había aprendido a estar en paz con eso. El teléfono sonó dentro de la casa. Crisanto se levantó para contestar, dejándome solo con mis pensamientos y mi jardín. Escuché su voz amortiguada a través de la ventana abierta. Luego regresó con una sonrisa. Era Remedios. La fundación está completamente establecida. Dice que ya tiene 5 casos de personas mayores que necesitan ayuda. Sonreí por primera vez en lo que parecían años. Algo bueno estaba saliendo de todo ese dolor. Otras personas no sufrirían en silencio como yo casi lo hice. Dile que iré a la oficina mañana. Quiero conocer a esas personas. El sol continuó su ascenso en el cielo. El día se extendía ante mí, lleno de posibilidades. Ya no tenía miedo. Ya no miraba por encima del hombro, preguntándome quién quería hacerme daño. Había aprendido la lección más dura de todas, que a veces el peligro viene de donde menos lo esperas, de las personas que más amas. Pero también había aprendido que eras más fuerte de lo que imaginas, que puedes sobrevivir incluso a la traición más profunda, que cuando todo se desmorona, aún puedes reconstruir. Me recliné en mi silla, sintiendo el sol en mi rostro. A los 65 años había comenzado una nueva vida. Una vida sin Sebastián, sí, pero también una vida sin miedo, sin mentiras, sin planes ocultos de muerte. Una vida que era finalmente completamente mía. El periódico dice que Sebastián e Itzel fueron trasladados a diferentes prisiones, comentó Crisanto, hojeando el diario matutino. Aparentemente hubo algunos incidentes con otros prisioneros. No pregunté qué tipo de incidentes. No quería saber. Esa parte de mi vida había terminado. Sebastián había elegido su camino, y ahora debía recorrerlo solo. También dice que arrestaron al mecánico que saboteó tu coche. Ofreció colaborar con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Bien, dije simplemente, que todos paguen por sus crímenes. Una mariposa aterrizó en el jazmín, sus alas naranjas y negras brillando al sol. La observé alimentarse del néctar, libre y hermosa. Había algo poético en eso. La belleza podía surgir incluso después de la destrucción. La vida podía florecer incluso después de la traición. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Crisanto de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. Reflexioné por un momento, considerando todo lo que había pasado. ¿Me arrepentía de haber descubierto la verdad? ¿De haber tendido la trampa? ¿De haber enviado a mi propio hijo a prisión? No, respondí finalmente. Me arrepiento de no haberlo visto venir. Me arrepiento de haber sido tan confiado, tan ciego. Pero no me arrepiento de haberme defendido. No me arrepiento de haber sobrevivido. Eres muy valiente, hermano. No soy valiente, solo soy testarudo, y tenía demasiado que vivir como para dejar que me mataran. Nos sentamos en silencio compartido, 2 hermanos que habían pasado por el infierno juntos y habían emergido del otro lado. El jardín florecía a nuestro alrededor, testimonio de que la vida continúa, que las cosas hermosas pueden crecer incluso en suelo manchado con traición. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Remedios. Los medios quieren entrevistarte. Están llamando a tu historia un milagro de supervivencia. ¿Interesado? Le respondí rápidamente. No, gracias. No busco fama por esto, solo justicia.
Los medios pueden esperar, le dije a Crisanto. Esto no se trata de mí, convirtiéndome en una celebridad. Se trata de asegurarme de que otros sepan que pueden defenderse. La brisa trajo el sonido de campanas de la iglesia local. Era domingo, me di cuenta. El día se sentía sagrado de alguna manera. No por religión, sino por renovación, por segundas oportunidades, por la capacidad del espíritu humano de sanar y crecer, incluso después del trauma más profundo. ¿Quieres ir a misa?, preguntó Crisanto, notando las campanas también. No hoy. Hoy quiero quedarme aquí, en mi jardín, con mi hermano, disfrutando estar vivo. Y eso era todo lo que necesitaba. Estar vivo, estar libre, estar rodeado de belleza que había creado con mis propias manos. Las rosas que había plantado, el jazmín que había cuidado, la paz que había luchado por obtener. Sebastián me había enseñado que el amor no es suficiente, que la familia no es garantía de lealtad, que las personas pueden cambiar o revelar quiénes realmente fueron siempre. Pero también me había enseñado que tenía más fuerza de la que sabía, que podía ser tan astuto como necesario, que cuando se trataba de supervivencia, podía ser tan despiadado como mis enemigos. ¿Crees que Sebastián piensa en ti?, preguntó Crisanto. Probablemente, pero espero que piense en lo que perdió, no solo en lo que quería ganar. El sol alcanzó su cenit. Tendríamos que entrar pronto para almorzar, pero por ahora, este momento era perfecto. Había encontrado algo que Sebastián e Itzel nunca entenderían: que la verdadera riqueza no estaba en propiedades o cuentas bancarias. Estaba en días como este, la fragancia del jazmín, en la compañía de alguien en quien puedes confiar completamente, en la satisfacción de saber que habías enfrentado el mal y habías ganado. ¿Sabes qué voy a hacer con el dinero de la fundación?, pregunté de repente. ¿Qué? Voy a asegurarme de que ningún padre tenga que pasar por lo que pasé. Ningún padre debería tener que descubrir que su hijo planea matarlo. Voy a crear un sistema de advertencia, una red de apoyo. Es una buena idea. Será mi legado, no las propiedades o el dinero que Sebastián quería, sino algo que realmente importe. Una abeja zumbó entre las flores, trabajando incansablemente. Había una lección ahí también, en el trabajo duro, en la persistencia, en crear algo dulce incluso cuando el mundo puede ser amargo. ¿Tienes hambre?, preguntó Crisanto. Sí, pero déjame unos minutos más aquí. Cerré los ojos y respiré profundamente. El aire olía a flores, a tierra fértil, a posibilidades. En algún lugar, Sebastián estaba en una celda, pagando por sus crímenes. En algún lugar, Itzel estaba enfrentando la justicia por 2 asesinatos. Pero aquí, en mi jardín, yo estaba libre. Libre para elegir cómo pasar mis días restantes. Libre para amar a quienes lo merecían. Libre para confiar cautelosamente, pero no para cerrar mi corazón completamente. Libre para construir algo bueno de algo terrible. Abrí los ojos y miré a Crisanto. Estoy listo para el almuerzo. Nos levantamos juntos, 2 hermanos unidos por el trauma, pero fortalecidos por el amor genuino. Mientras caminábamos hacia la casa, supe que había tomado la decisión correcta. Había elegido la vida sobre la muerte, la verdad sobre las mentiras, la justicia sobre la complacencia. Y por primera vez en 6 meses me sentí verdaderamente en paz. El resto de mi vida se extendía ante mí como ese jardín, lleno de posibilidades de crecimiento, de belleza, de paz. Y esta vez viviría en mis propios términos. Sin miedo, sin traición. Solo yo, mi jardín y la tranquilidad que viene después de la tormenta. ¿Disfrutaste mi historia? No olvides suscribirte
a los consejos del abuelo para escuchar más historias como esta. Dale like y déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Gracias por tu apoyo y nos vemos en la próxima historia.